Si llegaste a este video es porque estás cansado de la misma cena de Navidad y te estás preguntando qué corte de res puedo preparar. ¡Diablos, señorita! Para toda esa bandita que quiera hacer algo diferente o que va a preparar alguna receta de res en el asador esta Navidad, te voy a dejar los 5 mejores cortes de res para cocinar en tu cena de Navidad. Ah, caray. Eso sí me interesa. Número 1. Si tu reunión va a ser pequeña, si no va a haber mucha gente en tu cena de Navidad, si te tocó ahora un círculo pequeño, te voy a recomendar la picaña de res. La picaña de res es un excelente corte para compartir en tu cena de Navidad. Tiene una capa de grasa subcutánea que deja un sabor súper exquisito en la carne y a muchas personas les gusta. Si tú no eres de las personas que usualmente hace cortes grandes, no es tan complejo de hacer y funciona para una cena pequeña sin tanta complejidad. Yo recomiendo las picañas que pesan alrededor de 900 gramos a 1 kilo 300. Todas las picañas que están abajo de 900 gramos considera que usualmente en la cocción va a reducir el 20%. Entonces picañas muy chicas van a estar todavía más chicas y puede que no alcance para tu cena de Navidad. Las picañas arriba de 1 kilo 300 tienden a ser picañas que ya están muy grandes y duras al final en su cocción. Por eso yo recomiendo las que están entre los 900 gramos y el kilo 300. ¿Por qué? Porque va a ser ideal en cuestión de sabor, tamaño, textura y va a ser suficiente para la cantidad de personas que vayan. La cocción de la picaña es relativamente sencilla. Cuando tienes pocos invitados, lo que quieres es atenderlos bien y no estar tan preocupado por la cena y que tampoco te vaya a sobrar mucho. Y te voy a dar unos sencillos pasos para que la puedas preparar. Lo primero que tienes que hacer al preparar una picaña siempre es cuadricular la grasa. Quiero que cuadricules únicamente la parte de la grasa sin llegar a la carne. Una vez que cuadriculaste la grasa, vas a sazonar. ¿Con qué sazonar? Si lo haces con pura sal, es el método más tradicional que puedes utilizar. Otra opción para sazonarla es untarle un poco de mostaza y agregarle un sazonador que tenga paprika. Los sazonadores con paprika usualmente te dan una tonalidad rojiza en la carne y le van a dar un sabor ahumadito muy interesante a tu picaña. Y una presentación más tradicional o aromática sería ponerle un poco de aceite después de haberla cuadriculado y agregarle un poco de hierbas finas. Yo le pondría un poco de romero picado, tomillo picado y sazonar con sal, pimienta y ajo en polvo. Con solo esos 3 ingredientes y las hierbas aromáticas vas a tener una picaña exquisita. Una vez que la tengas sazonada, vas a elegir dónde la vas a cocinar. Puede ser en el horno, una manera mucho más tradicional y sencilla, o si tienes ganas de experimentar con diferentes sabores, la puedes llevar al asador. Ambas preparaciones las tienes que hacer a fuego indirecto para que no se te queme la picaña. Y lo primero que vas a hacer si la metes al horno es colocarla dentro del horno a 350 grados Fahrenheit. En una de las rejillas vas a colocar la picaña y en la rejilla de abajo vas a colocar una charola para que recupere los jugos y no se te vaya a llenar de grasa el horno. Te vas a ayudar con un termómetro, ya sea digital o análogo. El que tengas a la mano no me importa. Es importante que consideres que piques en la parte más gruesa de la picaña. Si picas en lo más delgadito, lógicamente va a estar mucho más cocido que la parte que está más gruesa. Lo ideal es que lo saques a una temperatura de 48 grados centígrados internos porque nos falta todavía un último paso. Para este punto en el asador funciona exactamente igual. Lo vas a colocar a fuego indirecto a una temperatura de 350 grados Fahrenheit en el asador, esperando a que llegue una temperatura interna de 48 grados centígrados internos. Suponiendo que lo hayas hecho en el horno o en el asador, ya tienes la picaña cuadriculada, sazonada y cocinada hasta una temperatura interna en la picaña de 48 centígrados. Vas a colocar ya sea en el sartén o a fuego directo en la parrilla 2 a 3 minutos o hasta que levantes el pedazo de carne y veas un burbujeo y se vea un color doradito. Una vez que tengas ese color en la carne, ahora sí es momento de pasarlo del lado de la grasa y vas a aplicar la misma técnica de 2 a 3 minutos o hasta que burbujee y tenga un color doradito. Ya que tengas dorado el lado de la carne y el lado de la grasa, lo vas a retirar y lo vas a poner a reposar. ¿Por qué lo vamos a reposar? Seguro te has dado cuenta o te ha pasado que cuando cortas la carne se le salen todos los jugos en la charola o en la tabla. Y esto pasa porque no la reposas. Los jugos están calientes, si tú los cortas van a encontrar salida y se van a salir. Y al reposarlos baja ligeramente esa temperatura porque lo tienes tapado, se va a redistribuir el líquido y al momento en que lo cortes ya no se va a desjugar. Por eso recuerda, el 20% del tiempo de cocción total tienes que reposar la carne, ¿ok? Bueno, mi puñetas, considerando que en tu cena de Navidad van a ser pocas personas, la picaña es ideal porque te va a alcanzar de 2 a 4 personas en tu reunión de Navidad. Corte número 2 que
que te recomiendo para tu cena de Navidad va a ser el filete de res. Este filete de res es un corte extremadamente suave. A la mayoría de las personas en tu cena de Navidad le va a gustar porque no tiene mucha grasa y no tienes que estar peleando con que la gente no le guste el gordito de la carne. Al ser un corte tan demandado gracias a su suavidad, puede que el precio a comparación de la picaña sea más elevado. Pero no te preocupes por eso. Si traes billete para tu cena, este corte es ideal para ti y a todos les va a gustar. Lo primero que tienes que hacer es elegir el peso de tu filete. Aproximadamente entre los 2 kilos 200 a los 3 kilos 200 van a estar los pesos de las cañas de filete. Al ser un músculo que la vaca no utiliza prácticamente a lo largo de su vida, en cualquier vaca o en cualquier peso va a ser un corte suave. Entonces no nos preocupa mucho ni la calidad ni la suavidad de este corte. Una preparación muy sencilla va a ser la caña completa de filete y la vamos a hacer al horno. Recuerda que el filete es un cono, por lo que vas a tener que cuadrar esa pieza para que quede proporcional en todo su tamaño. De esta manera su cocción va a ser mucho más pareja y va a quedar en el mismo término a lo largo de todo el filete. Ya que tengas bien cuadrado el filete, lo que sigue es sazonarlo. Yo te recomiendo picar finamente abundante romero y lo vas a mezclar con un poco de sal de mar. O si tienes sal kosher, va a funcionar mejor por el tamaño del grano de la sal. Mezclas el romero junto con la sal y vas a agregar aceite de oliva en la carne y vas a sazonar con la sal de romero. Ya que la tengas sazonada, la vas a llevar a cocción, ya sea a fuego directo en el asador o te lo vas a llevar a un sartén en la estufa a una temperatura alta. Considera que si lo vas a hacer en el sartén debes de agregar un chorrito de aceite porque el filete no tiene mucha grasa y va a ayudar en su cocción. Y considera que si lo vas a hacer en el asador debes de tener la tapa del asador abierta unos 2-3 minutos antes de que pongas la pieza para que caramelice a un fuego muy alto. Ya que tengas todos sus lados bien doraditos, vas a pasar a fuego indirecto, ya sea meterlo en el horno o literalmente en el asador a una zona sin carbón y con la tapa puesta. Y ahí vas a cocinar hasta tener una temperatura interna de 51 grados centígrados internos en la carne para posteriormente pasarla a reposar el 20% del tiempo de cocción y después cortar y acompañar con las diferentes guarniciones. La caña de filete, al ser un poco más grande que el corte anterior, te va a alcanzar para más personas. Yo recomiendo para una cantidad de personas entre 5 a 7 personas en la mesa cenando, acompañando con diferentes guarniciones. Y no te preocupes porque este corte reduzca, como no tiene mucha grasa, no va a reducir prácticamente nada. Corte número 3. Si tienes más tiempo que en las otras preparaciones y vas a tener mucho más invitados, te recomiendo preparar un costillar de res. Se va a tardar entre 6 a 8 horas, pero va a valer la pena. Lo puedes encontrar en diferentes preparaciones, pero usualmente vas a encontrar de 5 huesos o de 3 huesos. El que encuentres está perfecto. El costillar tiende a ser de muy buena calidad, tener mucha grasa y va a alcanzar para suficientes personas en tu cena de Navidad. Puedes hacerlo de dos maneras diferentes, ya sea horneado completamente o lo puedes ahumar en tu asador o en un ahumador. Lo primero que tienes que hacer es quitarle la membrana a este short rib para dejar expuesta pura carne porque tenemos que sazonar lo que es la carne. Puedes agregar un poco de aceite o mostaza en todo el costillar para que se le pegue posteriormente el sazonador. Yo lo prepararía con pura sal, ajo y pimienta, pero si tú eres de los que tiene el sazonador tradicional de la familia, de la abuela que no puede fallar y lo quieres hacer a mano o comprar uno, adelante. Pero recuerda primero ponerle aceite o mostaza para que se le pegue bien ese sazonador. Ya que lo tengas sazonado, lo vas a colocar en el ahumador a fuego indirecto o en el horno y vas a cocinar a una temperatura de 380 grados Fahrenheit hasta que alcance una temperatura interna con termómetro de 170 Fahrenheit internos. Una vez que lo tengas a esa temperatura interna, lo vas a sacar y lo vas a colocar en una charola con papa, zanahoria y cebolla. Vas a agregar vino tinto, cerveza, caldo o agua en esa charola con esos vegetales. Vas a colocar la carne en la parte de encima y vas a cubrir con papel aluminio para que quede bien sellado. Regresas al horno o al ahumador y aquí vamos a bajar la temperatura a 350 grados Fahrenheit y lo vamos a cocinar lentamente hasta que tenga una temperatura interna de 200 a 205 Fahrenheit internos, o te puedes esperar hasta que sientas que se está desbaratando, pero recuerda que tienes que ser paciente. Esta cocción puede tardar entre 6 a 8 horas. Ya que tengas esa temperatura, lo retiras del horno, lo retiras del ahumador y es momento de servir con las guarniciones que hayas preparado en tu cena navideña. Este corte de carne te va a alcanzar de 7 hasta unas 9 o 10 personas, dependiendo el
tamaño y el peso del costillar, pero considera que usualmente pesan bastante. Corte número 4, el Rey de Reyes. Mi momento ha llegado. Este corte lo puedes encontrar con hueso o sin hueso y va a ser el prime rib. ¿Qué es el prime rib? Es toda la barra completa, ya sea de ribeye con hueso o de ribeye sin hueso. Ribeye con hueso sería prácticamente la barra de cowboy y sin hueso sería la barra de ribeye. Pero al final del día los dos son el prime rib. Este va a ser mucho más complejo que los demás porque es una pieza más grande y esta pieza alcanza aproximadamente para unas 18 a 22 personas en tu cena navideña. Considera que este corte va a ser el más caro de todos porque es una pieza completa del lomo de la res. Este lo puedes encontrar en lugares como el Costco, que venden barras completas de carne. Supongo que en la carnicería que más conoces también la deben de vender. Vas a sazonar con lo que quieras. Aquí eres libre de hacer lo que quieras. Tu sazonador favorito, el sazonador de la SMP, el sazonador local de tu carnicería, el sazonador que tú preparas, me da igual, sazona la pieza con lo que quieras. Ya que tengas el pedazo de carne bien sazonado, vas a meterlo al horno o en el asador a fuego indirecto o en el ahumador. Independientemente de dónde metas la carne, lo ideal es que cocines a una temperatura de 325 grados Fahrenheit. Es mucho el volumen de carne, mucho el volumen de músculo que se tiene que cocinar, por eso nos tenemos que ir lento, si no se puede resecar. Y si se te reseca, recuerda que ya valieron madre los 6,000 pesos que te costó la barra completa. Te recomiendo que coloques una charolita de agua dentro del horno, dentro del asador o dentro del ahumador para que mantenga un ambiente de humedad a lo largo de la cocción. ¿Y cómo vas a saber que está listo? Básicamente vas a agarrar un termómetro, lo vas a encajar y vas a buscar una temperatura interna de 55 centígrados internos en el mero centro de la pieza. Esto nos va a indicar que es momento de sacarla a reposo. Una vez que la tengas reposada, ya la puedes cortar y le sirves a todos tus invitados. Algo importante de este corte es que es una pieza muy grande y que las orillas van a estar mucho más cocidas que el centro. Entonces, si tienes invitados de diferentes datos demográficos, ya sean niños, adultos, viejitos, viejitas, abuelos, tíos, niñas, niños, chicos, grandes, gordos, flacos, chaparros, como lo quieras ver, le puedes dar el gusto a todos. Carne bien cocida, carne 3/4 y carne término medio si sacas el centro a 55 centígrados internos. Considerando que tuvieras 16 personas en tu cena navideña, le puedes servir un ribeye de 1 pulgada a cada persona si preparas esta barra completa de ribeye o prime rib. Yo en lo personal recomiendo que si vas a comprar un prime rib sea de alta calidad, que sea carne importada. La carne importada maneja estándares de calidad o certificaciones de calidad que te van a asegurar que tu corte de carne va a estar bueno. Entonces compra carne de Estados Unidos, la puedes encontrar en muchos supermercados de México, te va a dar una calidad extraordinaria para tu cena navideña. Y el quinto y el que más disfruto cocinar en Navidad, el que más le gusta a la mayoría de la gente, el famoso brisket. Este lo puedes hacer en el horno, esto lo puedes hacer en el ahumador. Va a ser el corte que más va a tardar en su cocción porque puede variar. Puedes sacarlo en 6 horas, puedes sacarlo en 8 horas, puedes sacarlo en 10 horas, en 12 horas o hasta en 14 horas. Todo va a depender de qué tan lento lo hagas y considera que entre más lento lo hagas, más tiempo lo dejes, mejor te va a quedar. El brisket es una pieza de carne que alcanza entre 12 a 14 personas ya que está cocinado, porque el brisket es una de las piezas que en su cocción es de las que más reduce, ya que al principio lo tienes que limpiar y eso le reduce su tamaño, y al momento de cocinarlo reduce en un 40% de su cocción. Entonces al final vas a tener un corte de carne de la mitad del peso original o inclusive hasta un poco menos, pero valdrá la pena. Lo primero que tienes que hacer para preparar este brisket es quitarle el exceso de grasa. Básicamente, como le dicen por ahí, dejarlo aerodinámico o con forma de carro deportivo. Ya que tengas limpia la pieza de carne, lo que vas a hacer es sazonarlo a tu gusto. Yo te recomendaría usar pimienta semigranulada y sal kosher. Si sazonas la pieza con esa mezcla de ingredientes, va a quedar con una costra exquisita, pero no abuses porque va a estar un poquito salado ese sazonador. Ahora, si lo vas a sacar en 6 horas y lo vas a ahumar o a hornear a una temperatura muy alta, te recomiendo que lo inyectes y te ayudes con una aguja y con caldo de vegetales, con caldo de res, para que mantenga su jugosidad y no se reseque. Yo recomiendo ahumar esta pieza
pieza de carne. La ahumaría en un rango de 250 a 265 grados Fahrenheit para que quede bien jugosa y bien ahumada. Cuando el brisket tenga una temperatura interna de 165 grados Fahrenheit, vas a envolver la pieza con aluminio y le vas a agregar un poco de caldo de res y mantequilla para que no se vaya a pegar al aluminio y mantenga humedad. Lo vas a regresar al horno o al ahumador y vas a esperar aproximadamente unas 3 horas más o hasta que tengas una temperatura interna de 200 a 205 grados Fahrenheit en el brisket. Ya que el brisket haya llegado a la temperatura correcta, es momento de reposarlo. Mínimo 1 hora, máximo unas 4 horas, y lo puedes reposar en una hielera tapándola con un trapito de la cocina. Una vez que lo tengas reposado, lo cortas en rebanadas, la parte que más te guste, si la del point o la del flat. La sirves con las diferentes guarniciones que hayas preparado y con eso tienes listo un brisket ahumado para tu cena navideña. Es importante que consideres que si no le das el tiempo suficiente, la carne va a quedar chiclosa y no le va a gustar a nadie. Y si se te llega a pasar de temperatura, va a quedar reseco. Entonces tienes que estar muy al tanto de lo que está pasando en la cocción del brisket. Y ahí quedó un nuevo video, espero te haya gustado. Déjame en los comentarios qué vas a preparar. Y si tiene muchos likes tu comentario, literalmente vamos a preparar esa receta para que veas cómo se haga. Tú déjanos aquí la receta que más te guste ver y la vamos a preparar directamente desde el Bagger del Bagger. Espero te haya gustado este video. Feliz Navidad, cena chido y no te pelees con la familia en la hora de la cena. Cuídate mucho, sobres, bye.